España por ahora tiene un gobierno progresista, mañana no lo sabemos. Vemos autonomías donde está gobernando un partido que no respeta la Constitución ni quiere los derechos humanos, que es Vox. Entonces, esto es muy grave para nosotros en España y en Europa, Le Pen, en Italia, otros partidos, en Austria, en Alemania misma. Sí, es un problema grave, financiado a nivel mundial y tenemos que vivir la libertad y construirla cada día, cada paso, cada momento. Sí, es un momento grave, pero tenemos que estar atentos y atentas y luchando. Roberto Murillo, él es activista LGTB y que justamente un precedente, ¿no? También con el tema de la decisión en Estados Unidos, que al final colectivo LGTB, derechos feministas van un poco de la mano y un poco yo creo que, digamos, bueno, si pueden acabar con derechos históricos, digamos, de las feministas, capaz que el siguiente que vayan a por nosotros. Igualmente, hay bastante desigualdad, digamos, a nivel internacional y según, digamos, ILGA Europa, donde clasifica la situación legal y política de las personas LGTB en 49 países europeos, España se sitúa este año en el puesto 11, habiendo bajado 5 puntos con respecto al año anterior y te quería preguntar por qué crees que puede ser debido, si tiene que ver a lo mejor con la desigualdad legislativa entre territorios en España o cuál es tu análisis de esta clasificación que me imagino que conoces. Bueno, muy buenas. Gracias, Julián. Gracias a Pandemia Digital y a todo ese equipo por invitarme a esa entrevista. Respecto a este bajón a España en los puestos, está centrado en las comunidades autónomas. No todas las autonomías tienen las mismas leyes ni los mismos rangos de derechos en común. Además, falta una ley estatal, que es la que está promoviendo el Ministerio de Igualdad con nuestra ministra a la cabeza, Irene Montero, que está tratando de ver y velar por esos derechos, tanto trans como los derechos LGTBI en general. Esa ley ayer precisamente la aceptó, anteayer, la aceptó el Congreso, no, el Congreso no, El Consejo de el Ministros. Consejo de Ministros para pasar al Congreso, que hay una dura lucha porque hay grupos dentro del mismo PSOE que van a ir en contra de esto. Eh, Tenemos una situación especial porque no todo el mundo tiene las mismas leyes ni las mismas condiciones. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene una ley muy avanzada que estuvo a punto el año pasado a finales, el último trimestre. Vox, que es cogobernante con Ayuso y compañía PP, a punto de quitarnos derechos. Esa ley estuvimos trabajando las varias organizaciones, entre ellas Sobeti y también la diputada Beatriz Jimeno, Carla Antonelli, y tiene la carga de prueba a favor siempre de LGTBI. Es una ley muy avanzada, se basó mucho en la ley argentina, la ley de Malta, se consultaron varias para construirla. Y siempre ocurre esto, es decir, siempre estamos en alerta, en peligro. La derecha fundamentalmente es como que nos tiene en la mira junto con las feministas. Somos hijos, hijas, hijes del feminismo, muy agradecidos, y siempre vamos colateralmente dañados en ese sentido. Castilla-La Mancha deja mucho que desear en este momento con lo que está ocurriendo y lo que pueda venir. Las leyes no están igualadas. Si esta ley estatal es aprobada, a nivel la ley trans. Esto nos va a ayudar mucho a nivelar todas las demás leyes autonómicas o donde no haya o equipararlas o adecuarlas. Eso subiría de puestos. Además, falta una ley de igualdad de trato, que es muy importante la igualdad de trato. Malta, por ejemplo, la tiene, Dinamarca también, por eso están en primer y segundo lugar en Europa. Y esto es un déficit que tiene España, ¿no? Además, son una serie de elementos de 12 de criterios que toma ILGA para
clasificar un país en sus derechos en expresión y orientación sexual, todo lo que es la identidad de género, las leyes, la capacidad de educación, salud, empleo que pueda tener un país, el derecho al asilo, que aquí no está muy bien, no está muy bien desarrollado. España adolece mucho de esto y el trato a migrantes que muchas veces no terminan de adecuarse a el refugio, el asilo necesario en su condición y en su discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Sí, bueno, antes que no lo comentaba, eres el director del Observatorio Ético Internacional y que por eso, y antes de dar el salto, que la idea es como hablar principalmente de cuál, bueno, cómo están los derechos LGTB a nivel global, cuáles son los avances, retrocesos, digamos, más importantes. Pero antes de dar el salto internacional, te quería preguntar, avanzando un poco más, como por ejemplo, bueno, digamos, han pasado cosas recientemente, por ejemplo, en Castilla y León, donde el presidente de las Cortes que debo ha ordenado al PSOE que retire la bandera LGTBI que estaba colgada en las ventanas de los despachos. Pero bueno, también lo que ha ocurrido en Vigo, pues ha denunciado al alcalde por poner la bandera LGTBI. Lo que hemos visto en Madrid también, algo parecido. Y digamos que como, no sé si esto también afectan estos acontecimientos afectan también al ranking o sobre todo si supone también como una amenaza y luego también por el contrario la aprobación de las leyes como la que se está tramitando, con la que se aprobó ayer en el Consejo Ministro puede ser un muro de contención. Bueno, ¿cómo veis este avance quizá de la extrema derecha a nivel nacional donde tiene que, no sé si queda en detalles, claramente se ve expresa políticamente con este tira y afloja, ¿no? Con temas actuales como lo de la bandera, que evidentemente sabemos que va más allá, pero ¿cómo influye esto? Por un lado, a nivel de estos rankings y luego a nivel del colectivo, ¿qué valoración tiene de este tipo de gestualidad política que quizás vaya más allá de esa gestualidad? Sí, esas son puntas del iceberg. Es decir, detrás de esto hay toda una política de la derecha, de una nueva derecha, que lo que trata es, no sé cuál es el miedo a que la persona exprese su diversidad, su identidad de género, su diferencia y que pueda expresarse como es. Es un miedo que a veces se queda uno pasmado en el sentido de que, ¿qué hay detrás emocionalmente y psicosocialmente? La libertad, la democracia exige pues un cambio en la aceptación de derechos. Donde hay avance de derechos humanos, hay un avance de democracia. La democracia y derechos humanos tienen que estar unidos y unidas. ¿Qué pasa aquí? Esta es la expresión de una visión de mundo que restringe derechos. Una insignia, una bandera, una identidad manifiesta con libertad lo que yo siento y mi sentir. Hemos estado durante muchas décadas y siglos enconcertados dentro de ámbitos religiosos, políticos, económicos, sociales, restrictivos, discriminatorios y con falta de libertad. Cuando una democracia se abre desde los derechos humanos que empezamos a conquistar, cuando un derecho humano se abren otras vías. Pero ¿qué pasa? El miedo a estos derechos humanos, el miedo a la diversidad, el miedo a ese 51% de la población mundial, que son las mujeres y los LGTBI, que somos mayoría, algo está ocurriendo. Estamos tocando las bases de una palabra clave, patriarcado. Entonces, una bandera no basta llevarla por dentro. Es decir, yo puedo explicar, manifestar, expresar con mi ser, con mi cuerpo o mi cuerpo, lo que significa para mí ser gay, lesbiana, transexual, bisexual, intersexual, asexual y plus, queer, no binario. Es decir, yo tengo todo el derecho en una sociedad democrática que se diga como cual sentirme libre, pero ellos no quieren esa libertad. No quieren esa libertad porque tienen miedo al otro y a la otra, ¿no? Y al otro. Es decir, eh, la democracia tiene que fundamentarse, cuando es real, en la participación y en la libertad, cosa que no quieren, ¿no? Eso deja muy claro cuál es su tendencia ideológica, política, y es como un inicio del cuento de la criada, ¿no? Esa serie famosa que estamos viendo constantemente. Un derecho se conquista,
pero no basta conquistarlo, hay que mantenerlo y defenderlo. Y estamos ahora en esa situación. Tenemos que defender y mantener. Bueno, vamos a dar el salto así, la primera pregunta. Si quieres empezar, bueno, por Europa, o por el mundo, te voy a preguntar cuál es el país con menos derechos LGTB en Europa y luego, bueno, si quieres también a nivel mundial, cuál sería el mapa y vamos a empezar por los países con menos derechos LGTBI en Europa y Sí, en el mundo. ¿Qué, digamos, qué en- cosas, digamos, que le hacen... Sí, bueno, haz el análisis, si nos puedes contar algún detalle de algunas cosas graves que hayan bueno, pasado con esto. realmente Europa tiene como dos partes, ¿no? El este y el oeste. El este, el occidente, ¿vale? Occidente tiene fundamentalmente más derechos. Si comparativamente coges el mapa, que lo estoy viendo en este momento, del arcoíris 2022, tenemos todo lo que es occidente, está marcado en verde, verde claro, verde oscuro, Dinamarca brilla y Malta también, y los escandinavos, por supuesto, en general, pero cuando empezamos a ver el oeste, empezamos a ver a Bulgaria, vemos, aunque Turquía es parte europea, también asiática, fatal, empezamos a ver todo lo que, incluso Polonia, países que están mal, porque los derechos no están conseguidos, se vulneran o, aunque se puedan tolerar, no son suficientes. Entonces, la igualdad no ocurre en el reconocimiento de todo. Además, tenemos que resaltar, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca es un segundo puesto, ¿por qué? Porque además de llevar la iniciativa de una legislación muy buena en igualdad de trato, eh, su código penal trata de incluir la orientación sexual, identidad de género y la expresión de género en todo el sentido contra delitos de odio. Y hay otros países, como Islandia, también que brillan y avanzan, otros retroceden, incluso Reino Unido. Reino Unido ha retrocedido, ha sufrido una caída de pasando del puesto 10 al 14, ¿m? Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una serie, por ejemplo, Bulgaria y Rumanía, ¿m? Tienen una clasificación en la Unión Europea baja junto con Polonia y pierden puntos debido a la obstrucción a la libertad este, mm, y la libertad de reunión por parte de la población LGTBI y castigar eventos del orgullo, ¿no? Sí. Esto está claro. Voy a pasar, Eh, antes de que continúe, voy a pasar un enlace de un mapa, no sé si el que estás viendo tú, que es el de Rainbow, Sí. que para que vea un poco el mapa también Ujú, de ujú, derechos. Bueno, el enlace que he pasado es el que vamos a ver ahora. sí. Digamos que es un mapa de que precisamente puedes ver cómo están en avances de derechos y bueno, aquí vemos que Sí. lo que tú decías, a la derecha Rusia está en el 8%, por ejemplo, Sí, sí, España sí. está el 62, 64, Ujú, ujú. Turquía también está como muy abajo. Bueno, sí. Lo que tú decías, ¿no? Por un lado Escandinavia 68% Ujú, y a la derecha Rusia. Bueno, he pasado el enlace sí. por el chat y lo que tú dices, ¿no? Se ve aquí como claramente, incluso se dice, ¿no? Que desde el Kremlin, desde el entorno de Putin, desde la Iglesia Ortodoxa se financian organizaciones como Hazte Oír que hacen una campaña de choque claramente contra los derechos LGTB, contra los derechos también feministas, también derechos de inmigrantes, digamos que, pero principalmente con los derechos de tanto de orientación sensual como de reproducción, ¿no? de las mujeres y que bueno, no solamente Rusia, sino que ves que todo el este es así, ¿no? Pero digamos, si el país más o que menos derechos tiene concretamente, aparte del este, ¿habría alguno que tuviera menos derechos y alguno que tuviera más derechos? Pues, que lo pintan rojo, 41% bloqueado, pensando que Turquía es europea, ¿no? Turquía lo pinta al peor en este momento. Sí, sí, sí. Y Turquía lo pinta Bueno, y peor. Azerbaiyán, Está, peor todavía, el 2%. bueno, también, y tenemos bueno, ya un poco más menor, pero sí igual, está Bulgaria, está Polonia, Rusia, por supuesto, con todo lo que significa. Y sí, el peor es Azerbaiyán. El peor es Azerbaiyán. Pues sí, pero el este está marcado en rosa y rojo, ¿no? Sí, Es sí. este problema que tenemos. El este impone sus leyes, prohíbe reuniones, prohíbe todo lo que es manifestación, orgullo, etc., ¿no?
tenemos esa problemática seria y es un incumplimiento cotidiano de personas que tienen que emigrar porque se sienten amenazadas. Y luego hay aquí una burbujita que es la más oscura, a ver si soy capaz de mostrarla, que es Malta, Ya. que está aquí como en negro y que los que más son estos escandinavos en ese sentido, pero vemos a Malta que está al 92%. ¿Cuáles las claves de Malta? ¿Por qué está tan por encima, por delante del resto de países? ¿Qué cosas tenemos que aprender de Malta? Es una legislación que abarca todo, es decir, una legislación que lleva los puntos de educación, salud, protección, asilo, ley de trato. Es un conjunto de legislación que protege a toda ciudadana, ciudadana LGTBI en todos los sentidos, ¿no? Desde el empleo, el reconocimiento, una expresión de identidad, en la manifestación, pues abarca todo. Le queda muy poco, empleo, bienes, servicios, el Código Penal, y si cumple todo un desglose, el desglose de familia, el desglose de empleo, salud, educación, cumple todos los requisitos para ser excelente junto con el segundo puesto, que es Dinamarca. Entonces, es la cuestión que tenemos que copiar, pues esta legislación, eh, esa ley importante que tiene que aprobar España, que proteja a todo el territorio español y por otro lado se adecúen todas las legislaciones autonómicas y que incluya todos los elementos, porque la ley trans y LGTBI lo que hace es incluir todos los elementos desde migración, asilo, hasta menores de edad. Y los no binarios, que hay un problemita que todavía no termina de definirse. Vamos a ver cómo termina en el Congreso esto. Ajá. Pero es muy importante todos los elementos y todas las siglas. Sí, ¿No? sí. Hace poco ha habido un atentado, no sé los días, pero ha sido recientemente en una discoteca LGTBI en Oslo. Digamos que de vez en cuando vemos, bueno, uno no sabe medir, ¿no? Sin estar muy pendiente, pero es recurrente, ¿no? No son aislados estos ataques que a veces incluso acaban con muertes, pero las agresiones son bastante recidivas y se suelen escuchar bastante, no solamente en España, que también tenemos casos de esto, sino también a nivel internacional. Y bueno, te quería preguntar qué está pasando para que pasen estas cosas, si es algo nuevo, si es algo que está evolucionando, si está en descenso, bueno, cuál es un poco la valoración a nivel internacional, si hay cambios, si está avanzando es decir, digamos, la homofobia y ataques al colectivo LGTBI, y también en España, ¿no? Si también hay una comparativa, digamos, que va en paralela esa evolución al resto del mundo. Eh, Vamos a ver, la legislación en una democracia es muy importante, ¿no? Una constitución que proteja los derechos humanos. Aunque hay una legislación como Noruega que protege los derechos humanos, eso no implica que en el imaginario de cualquier persona, sea migrante o no, pueda haber odio, discriminación por odio y odio, ¿no? No es tanto la nacionalidad como el sistema patriarcal que fomenta en distintos elementos, desde un más media, de un medio de comunicación, como decías tú muy bien, la derecha se organiza a nivel mundial y están bombardeando constantemente mensajes de odio contra las mujeres y la población LGTBI. Todo esto influye, aparte de los elementos ideológicos, políticos, religiosos que pueda tener una persona y culturales. Todo esto va a influir en un acervo que le llamamos sistema patriarcal, que atraviesa todos los sistemas económicos, todas las culturas y todos los sistemas sociales. ¿Esto qué va a implicar? Pues que siempre haya personas que lleven su cauce de odio a una realidad ya violenta, física, ¿no? Como ocurre constantemente en el mundo, ya de forma sistemática, como un país que esté en un sistema islámico radical o en una democracia como Noruega y aparezca una persona o Estados Unidos mismo que atente contra personas que son distintas y diversas. Lo que falta es amor, lo que falta es educación. Aquí hay una clave de educación en la diversidad, en la igualdad y en la justicia, que es constante y sonante, que tiene que estar en todos los lugares. No basta una legislación. Ese es un primer paso o un paso importante. La práctica es más dura y más difícil, es deconstrucción de masculinidad, deconstrucción, despatriarcalización, que es un término
en castellano que viene de América Latina, de una feminista llamada de apellido Paredes, boliviana. Entonces, tenemos que despatriarcalizar la sociedad y esto es educación. Y ya que has hablado de temas legislativos, que es importante, como tú dices también, evidentemente, yo creo que el tema de educación es como mirada a medio largo plazo, ¿no? Y el legislativo como te puede dar soluciones a corto plazo. Y precisamente hace poco, lo que te estaba comentando al principio, digamos que se está hablando mucho, ¿no? De la sentencia del Supremo en Estados Unidos que elimina el derecho digamos, al aborto, pero ha pasado desapercibido un detalle que figura en la sentencia. En ella, el magistrado Thomas pide, en un voto particular concurrente, que el Supremo considere otros precedentes como el derecho a la contracepción, el que protege las relaciones entre personas del mismo sexo y el matrimonio homosexual. Entonces yo te quería preguntar si esto es un tema de debate en el colectivo y si realmente están en peligro los derechos LGTBI en Estados Unidos o si esto puede luego implicar a terceros países aparte de Estados Unidos. Está en peligro en Estados Unidos. Los movimientos LGTBI estadounidenses están, dicen ellos, somos los siguientes, ¿no? Es un problema serio porque la derecha y su neofascismo, entre comillas, aunque no me gusta decirle fascismo porque no es exacto históricamente, ¿verdad? Eh, es una financiación tremenda a nivel de derecha mundial. Trump ha puesto ese jurado en el Tribunal Supremo para que ataque los derechos humanos de las mujeres. Él es misoginio, él es machista, patriarcal y es el reflejo de él, ¿no? Entonces, esto tiene muchas implicaciones, sobre todo en Estados Unidos, que ha sido el baluarte en algún momento y avanzaría derechos, ahora tienen que volverlos a luchar, a defender y a proteger. Es una situación bastante delicada. El mundo está en un momento muy duro de reacción. Ante una ola feminista siempre hay una reacción. Las que llevan siempre la peor parte son las mujeres. En este caso, en nuestro colectivo, mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres bisexuales o no binarias, tenemos esa problemática siempre grave y acuciante, ¿no? Los derechos reproductivos están siendo tocados, pues está tocado, es la concepción de ver la humanidad, es decir, se ve desde una óptica masculina, androcéntrica, patriarcal. Es muy grave y eso se está llevando como un discurso de reacción. Se ha avanzado mucho en el mundo, pero siempre ante una ola y un avance viene una contrarrevolución y es el momento de la contrarrevolución. Entonces tenemos que estar atentos y atentas porque el panorama a veces no pinta bien. España por ahora tiene un gobierno progresista, mañana no lo sabemos. Vemos autonomías donde está gobernando un partido que no respeta la Constitución ni quiere los derechos humanos, que es Vox. Entonces, esto es muy grave para nosotros en España y en Europa, Le Pen, en Italia, otros partidos, en Austria, en Alemania misma. Sí, es un problema grave, financiado a nivel mundial y tenemos que vivir la libertad y construirla cada día, cada paso, cada momento. Sí, es un momento grave, pero tenemos que estar atentos y atentas y luchando. Justamente estamos viendo el mapa y saltaba ahí como súper oscuro también Turquía. Y precisamente, digamos que algunos de los hechos que han pasado es que parece que en algún barrio entero se ha acordonado para impedir que se celebre la marcha del orgullo y que además la llevan impidiendo desde el año 2014. Y te quería preguntar si tienes información de cómo, si siempre ha sido así en Turquía o había un retrocimiento. Yo que he viajado allí, a mí me suena como que hay dos Turquías, o incluso dos Estambul, la parte que está pegada porque está separada como por un río, digamos, y luego la parte que ya está pegada a Asia. Digamos que a nivel global parece que ha habido un retroceso, pero no tengo toda la información si realmente Turquía siempre ha estado tan mal o realmente había un retroceso en derechos LGTB. Ha habido un mayor retroceso, eso no hay duda, mayor retroceso porque Erdogan es muy patriarcal, una persona dictatorial en gran medida, con falta de derechos humanos
políticos, etc. Entonces, ha habido un retroceso. Eso no quiere decir que Turquía haya sido brillante, nunca lo ha sido en derechos LGTBI, pero sí había una sociedad más europeizada, más occidentalizada, que permitía un poco de manifestación más LGTBI y de orgullo y de las mujeres. Ahora está habiendo un retroceso, ¿no? Un retroceso que a veces Occidente se tapa los ojos con tal de obtener su apoyo en la OTAN, por ejemplo. Claro. Ayer nos manifestábamos en orgullo crítico y decíamos no a la OTAN, pero decimos no a la OTAN por una sencilla razón, porque a veces en Regulación Ya, que también es un movimiento que nos estamos unidos con orgullo crítico, buscábamos que las personas tengan libertad y que no basta un orgullo, sino un orgullo que se extienda desde la diversidad de todas las personas, incluso los migrantes. Pero bueno, lo que queremos decir con esto es que Turquía tiene un problema serio como lo tienen muchos países, es decir, que tienen un contexto religioso, no solamente islámico, sino un contexto también cristiano, católico, como Estados Unidos, o protestante, ¿no? Eh, Hay países, es gracioso, América Latina estaba muy retrasada y ahora ha dado pasos agigantados en derechos LGTBI, ¿no? Colombia, Brasil, Costa Rica, México, el mismo Ecuador, Argentina ha dado pasos fundamentales, excepto algunos países caribeños como Guyana y algunas islas del Caribe pequeñas que no terminan, se parecen casi a algunas zonas de África, que no terminan al aceptar los derechos LGTBI, pero en general ha avanzado. Y mientras tanto, Estados Unidos retrocede. Ese es el juego de la derecha, ¿no? Es el juego de la falta de democracia y de respeto a los derechos humanos. Es un tema de derechos humanos, no es un tema de que me guste o no me guste. Tenemos que aprender a respetar al otro como es distinto. Negro, blanco, azul, lesbiana, intersexual, no binario, gordo, flaco, no sé, como seamos, somos humanos. Ayer escuchaba y me gustó, y tengo que decirlo y citarlo, una reunión con Irene Montero y celebrábamos el matrimonio igualitario en España con Irene Montero y con Zapatero, que fue el promotor. Y él decía que hay una palabra base, humanidad. Y a veces se olvida la palabra humanidad. Somos humanos, ¿no? Humanos. Y en un sentido más amplio, ¿no? Un sistema, un ecosistema y ecosistemas humanos y de persona no humana también, ¿no? Tenemos que convivir y esa palabra se olvida, humanidad. Sí. Mira, precisamente has estado hablando de la OTAN. Yo tenía por aquí algunos datos de la ONU, concretamente. Hay 69 Estados miembros de la ONU que todavía criminalizan los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo. 67 por disposiciones legales explícitas y 2 de facto. Pero, por ejemplo, hace poco conocíamos en Irán una sentencia de muerte a 2 homosexuales pero por delito de sodomía. Pero, ojo, hay países, tú lo estabas diciendo, la hipocresía que hay con el tema de la OTAN, y Ujú. incluso hay países con los que hacemos negocios, por ejemplo, como Arabia Saudí, pero también Brunei, Irán, que lo hemos comentado, Mauritania, Nigeria y Yemen, donde existe la pena de muerte por tener relaciones sexuales con personas adultas del mismo sexo y consentidas. Entonces, ¿qué? Digamos que, claro, desde aquí choca bastante y tú crees que, si hay ahí un choque cultural, de pensamiento, etcétera, pero tú crees que con el tiempo, porque desde aquí se ve como una aberración, allí quizás se puede ver hasta con normalidad por cuestiones culturales, pero tú crees que puede con el tiempo reducirse o cuál es la manera que se tiene planteada desde instituciones, no sé si las hay, como la ONU a lo mejor, de políticas, no sé si van con cuestiones educativas o cuáles son las estrategias para acabar con esto, que parece una aberración, ¿no? Que hay un choque entre culturas y que no sé cómo se ve desde el colectivo LGTBI y las organizaciones internacionales de cómo confrontar con esos países donde, pues, bueno, no solamente esté penado, sino que está penado con muerte, ¿no?
Ujú. Bueno, hay distintos como estamentos que nos pueden ayudar y también herramientas de presión internacional. Por un lado, está la ONU con su delegado de diversidad sexual, LGTBI, de los derechos, que puede presionar y hacer informes. Está una organización como ILGA, que ayuda mucho a iluminar cómo está el panorama actual y presente, continuo, histórico de los derechos de LGTBI. Las ONG y la sociedad civil en general, que pueden presionar los medios de comunicación social, por supuesto, con toda su visión crítica, nunca tragarse lo que venden. Y luego tenemos, por otro lado, esos organismos internacionales, pero también los gobiernos y las organizaciones regionales de políticas regionales. Por ejemplo, la Unión Europea es la que lleva siempre un poco más avanzada y puede decir, bueno, con este gobierno que no cumple en favor de las mujeres y de los derechos LGTBI, no podemos hacer comercio internacional. Aquí hay una clave. Yo tengo una amiga, profesora, y directora de tesis doctoral de género, que siempre dice, mira, cuando tocamos el bolsillo, se acaba el problema. Claro. Tocar el bolsillo, la parte económica, decimos, ustedes no cambian estas políticas, esta depresión, etc., pues no hay negocio, no hay negocio económico, no hay intercambio económico, ¿no? No podemos colaborar con ustedes. Eso es una manera de presión también, ¿no? La Unión Europea lo ha hecho. Cuando quieren adherirse un país a la Unión Europea, se le piden unos estándares de derechos humanos, ¿no? Conforme a Estrasburgo, toda la historia. Y es muy importante a nivel internacional en las relaciones. Pero muchas veces se juega, prefiero tener petróleo, prefiero tener una venta de armas antes que un derecho humano, ¿no? La hipocresía mundial y Occidente que juega siempre con los derechos humanos. Cuando quiere los utilice, cuando quiere no, ¿no? Esto basta ver en la actual realidad mundial y lo que está ocurriendo. Esto tenemos que trabajarlo constantemente, es decir, las ONG siempre estamos llamando la atención, la sociedad civil también, los más media, los medios de comunicación, pero no basta. Estas son decisiones a nivel mundial también y de presión regional, internacional, que es un continuo, ¿no? Sí. En ese sentido, y tengo que decirlo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, eh, de las Américas ha hecho mucho bien porque está haciendo que los países cambien la legislación. Se hace una consulta, se dice que eso viola los derechos humanos y tiene que cambiarlo todos los demás. Igual la Unión Europea, eso ayuda. Entonces, igual con los demás países, ¿no? A nivel regional. ¿Tú crees que sería una medida de presión que en estos países donde está penada, incluso con la muerte, las relaciones entre personas del mismo sexo, consentidas y de adultos, a no celebrar, por ejemplo, un evento mundial como puede ser un mundial de fútbol, o por el contrario, puede ser una oportunidad para intentar conseguir avances en derechos para estos colectivos que están vulnerados? ¿Cuál sería tu punto de vista en este tipo de... Si sería como aprovechar la oportunidad o medidas de presión, no vayas a participar en este tipo de eventos hasta que no se regule? ¿Cómo crees tú que sería más efectivo? Una doble vertiente. Yo creo que una vertiente de negociación, primera, donde tiene que ver, mira, si no cumplen esos estándares de derechos humanos, no hay tutía, no hay un acceso a organizar un mundial. Además, tenemos una pequeña división. En mujeres, en fútbol de mujeres, ellas salen y dicen, soy lesbiana. Y grandes estrellas en Estados Unidos y Canadá, que son muy potentes, Sí. Australia incluso y alguna europea, incluso en Costa Rica han salido diciendo, soy lesbiana, no tengo ningún problema. Pero en el fútbol Pero de hombre es un muy fútbol difícil, de ¿no? hombres que diga, yo soy gay, han salido de tercera, de segunda, o cuando ya han terminado, o cuando ya tienen menos categoría, alguno de Inglaterra, ¿no? O otro tipo de fútbol, pero fútbol, el fútbol típico que manejamos en España y Occidente normal, no, no hay porque es sumamente patriarcal, ¿Y tú, sumamente tú machista. crees este dato, que son datos, no es opinión, yo creo que es un dato, ¿tú crees que esto es relevante para que no sea un tema central al ser un deporte patriarcal, digamos, donde domina el patriarcado claramente, y que se aleja bastante, ¿no? De acercar postura o que sea LGTBI friendly, ¿no? Por lo menos en la élite, como que es un tema que, bueno, nos da igual porque no nos afecta. ¿Tú crees que puede Es un tener cierta relación?
Ya, claro que sí tiene mucha relación. Es para ellos, por ellos y desde ellos, visión de ellos en el sentido machista masculino. Entonces no interesa, es una cosa que no interesa porque tienen miedo que mucha gente empiece a señalar y se pierdan público, pierdan dinero. Va a ser lo contrario. Hasta hace poco los cantantes no decían que eran gay, que eran bisexuales, pero vemos que todos los que lo han hecho lo hacen después. Lo hacen ya cuando tienen un público, porque tienen miedo de perder dinero, Ya, público, publicidad. Y yo creo que hay mucho interés económico. Creo que falta un cambio. Disney ha dado cambios a su sí, pinkwashing, pero lo ha hecho. Es decir, creo que tenemos que ir haciendo concienciación liberadora. Tiene que haber un cambio a nivel interno y por tanto a lo externo, ¿no? Ahí sí vendrá la negociación desde los derechos humanos. Creo que también la ONU Deportes podría aportar ahí un criterio que de hecho lo hace, pero más certero en el sentido que si no hay un cambio de visión y de respeto a los derechos humanos LGTBI y de mujeres también, por sí. supuesto, no se puede acordar en Qatar, por ejemplo, no se podrá cortar, hacer un mundial, donde ya los derechos de las mujeres están sesgados, están totalmente opacados, y los derechos LGTBI, que incluso hay prisión para un LGTBI, eh, hay posible prisión, no por las banderas que podamos llevar, Sí. porque posiblemente harán un pinkwashing, un lavado de cara, un lavado Claro. capitalista para de cara al mundial. Y luego cuando termina el mundial, hay catarí que diga que es gay, pues o lesbiana Es a decir, la que no cárcel. solamente existe el greenwashing, sino que también existe el pinkwashing, que Por supuesto. claro, claro, Por claro. supuesto. Es como quedar bien de cara a la galería, pero luego, Sí, cuando sí. no me ven, ¿cuáles serían en España las cosas que todavía quedan? Porque si bien ha habido bastantes avances, ¿cuáles a tu entender, cuáles son los puntos de foco donde la sociedad, las instituciones deberían de focalizar para avanzar en aquellos derechos que aún no estamos en igualdad, digamos, el colectivo LGTBI con, digamos, con los hombres blancos heterosexuales como que lo tienen todo, casi todo arreglado. Es decir, ¿cuál sería esa diferencia que todavía, aunque es invisible, pero desde el colectivo, cuáles pensáis que son los puntos principales en los que todavía queda por avanzar? Sí. Eh, Hay que romper, partir de rompimiento continuo desde la concienciación y educación de todo aquello que implique cis heteronorma, ¿no? Es decir, una norma siempre blanca, patriarcal, heterosexual. Partiendo de esto tiene que permear toda la sociedad. Ahora, a nivel uno, Estado legislativo. Hay Pan Rodríguez, ¿verdad? Con Irene Montero, ellas han trabajado y están trabajando por esa ley, van a lucharla mucho en el Congreso, le apoyamos todos los colectivos, como me dijo ayer Irene, estamos a tope y vamos a luchar. Pero aparte de esa ley estatal que va a proteger y va a ser un paraguas para todas, cada autonomía tendrá su lucha y ahí depende mucho de los partidos políticos que estén gobernando o cogobernando en este momento. Eso por un lado. Por otro, tenemos que romper techos de cristal, sobre todo para tres colectivos fundamentales, o dos, que es, y fundamentalmente son las personas trans binarias, no binarias, perdón, y las personas, mujeres trans, sobre todo mujeres trans y personas trans, que sufren una gran discriminación a nivel empleo, vivienda, salud. Eso es fundamental. Los menores, bueno, en esta ley se está protegiendo que hay autodeterminación a partir de una cierta edad, eso es un beneficio de 16 años, pero eso hay que protegerlo en esa ley y que vaya a degüello, como diríamos nosotros. Y por otro lado, tenemos lo que son las migrantes trans y migrantes LGTBI, el asilo. Creo que ahí nos falta avanzar, ¿no? Avanzar más y acoger más a las personas que están sufriendo esta discriminación. Son los puntos y es lo que el orgullo crítico siempre trabaja. Trabajamos todos en España viendo a ver cómo estas personas logran estar. O Betty tiene una patera rosa y violeta, donde ha tenido 35 mujeres LBT, sobre todo migrantes en asilo y refugiadas, que no tienen donde caer muertas. Y han tenido que venir aquí porque no tienen otra opción. Y nosotros no tenemos subvenciones ni queremos, pero nuestra casa es una casa de acogida. Entonces, porque esta necesidad está ahí.
vienen huyendo de sus países porque son discriminadas o discriminados y necesitan un apoyo, ¿no? Y en eso España está fallando todavía. Esperamos que esta ley vaya al Congreso, se apruebe por mayoría o por lo menos los partidos progresistas y de izquierda puedan decir sí, o quitemos la palabra izquierda, los que defienden los derechos humanos, Ujú. la humanidad. Con eso me quedo. Quitemos la izquierda y derecha, hablemos de humanidad y derechos humanos, que lo apoyen y que se logre pues proteger los derechos de todas, todos y todes. Bueno, última pregunta que te hace Granchano desde el chat, porque también ha sido un poco en la misma línea que estamos hablando de los famosos que les cuestan a veces dar el paso, no sé si por cuestión económica, quizás este no sea el caso, sí, no lo sé, pero te quería preguntar porque ha sido precisamente durante esta semana del orgullo, te dice Granchano, ¿qué opina Roberto del pregón de María del Monte? Genial, genial, ya era hora. Pobre mujer, tiene que haber sufrido mucho estando en el armario, delante de su familia, delante de la sociedad, delante de una serie de cosas. La sociedad española lo sabían, lo sabíamos todos que era Claro. lesbiana, pero ella no lo decía, no salía. Beatriz Jimeno, mi amiga Beatriz Jimeno, tiene un artículo en el público precisamente sobre eso, la libertad que hay que tener y el coraje también, la valentía a cierta edad, porque la edad influye mucho, no todo el mundo ha salido temprano, yo salí a los 30 años, tengo 50 y resto, pero hay gente que sale muy tarde, es decir, no es tan fácil, hoy los jóvenes lo tienen más fácil, pero no es tan fácil salir del armario, sobre todo con cierta edad y con ciertos parámetros sociales, culturales, religiosos, familiares, que inciden y económicos o de popularidad, etc. Pero ha hecho un gran bien a la sociedad, para ella misma, sobre todo, Claro. liberarse de ese peso y decir, pues soy lesbiana y que no hay ningún problema, tengo años de estar con fulanito, fulanita, en este caso de fulanita, feliz, pues estupendo, genial. Claro, yo creo que la normalización total en el que no haga, es decir, como que no exista esa, no sé si, yo no sé evaluarlo, esa presión social para que uno guarde silencio, como que sea normalizado y que no se vea amenazada ninguna de tus derechos o, digamos de tu vida normal por ser LGTB, ¿no? Yo creo que quizás sea eso. Pero bueno, yo como ya estamos fuerísima de hora ya y has comentado algunas de las actividades que hacéis de acoger incluso con asilo de personas que su integridad o su vida está amenazada por pertenecer al colectivo LGTBI, bueno, pues me gustaría para despedir, donde, es decir, la labor que hacéis y si alguien del chat o que vea el vídeo conoce a alguien que pueda estar en una situación que necesite ayuda por estas características, pues si quieres darnos información de cómo, primero, a qué tipo de personas podéis ayudar, acoger y cómo se pueden poner en contacto con vosotros. Sí, la Pantera Rosa y Violeta de Obetti ha optado siempre por mujeres, principalmente mujeres porque son las que tienen más riesgo. Entonces, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, refugiadas, migrantes, fundamentalmente pidiendo asilo. ¿Dónde se pueden dirigir? Cualquier red nuestra, Instagram, Twitter o lo que es Facebook, nos Ujú. pueden escribir. Siempre se hace un estudio del caso. No tenemos muchas camas, tenemos solo tres. Mm, Y el tiempo va desde 3 meses. claro. Alguna chica rumana ha estado 3 años y medio con nosotros Ujú. ¿verdad? Para que se empoderara económicamente y pudiera seguir Hacer su adelante propia vida de manera la independiente. flexibilidad libre, ¿no? Y le ayudamos en ese impulso, primero para que pueda, pues, empoderarse social y económicamente, fundamentalmente, y tenga sus papeles, que es lo más duro y lo más difícil. Y se puede dirigir a nosotros, o mi teléfono 600-320-773, o a través de las redes de Obeti. Encantado para servirles en lo que podamos, ¿no? No siempre hay espacio, pero también orientamos a otras ONGs que tienen espacios, orientamos en aquellos casos para que puedan ir viendo su papeleo, su asilo, su refugio o lo que necesiten en este momento según su situación real, Claro. concreta. Estamos poniendo la web y todo en el chat para que la gente lo vea. Tú dices Obeti, pero bueno, es el Observatorio Ético Internacional. ¿Vale? Como lo has dicho Betty y yo he sacado la lógica, es el Observatorio Ético Internacional. Bueno, podéis, ahí tenéis en el chat información y en diferentes redes, Observatorio Ético, Observatorio Ético Internacional. Bueno, Correcto. Roberto, muchísimas gracias. Espero
bueno, que el colectivo siga consiguiendo avances, tanto en lo legislativo como también en lo educativo, en lo cultural, creo que es importante avanzar y sobre todo eso, el respeto a los derechos humanos tiene que ser exactamente igual, tenga la condición que te da, como tú decías, la humanidad, pues es el elemento que nos caracteriza a todos y ahí tiene, digamos, uno como recibir el mismo derecho de ser respetados sus derechos, como también el respetar los derechos como humanos hacia otras personas, ¿no? Así que lo dicho, Roberto, gracias por la labor que haces, gracias por pasarte por aquí y bueno, deseo también que la semana acabe estupendamente con las celebraciones y reivindicaciones de la semana, que tiene esa doble parte, ¿no? Por una parte es reivindicativo, es decir, es los días para seguir reivindicando, pero también de Festivo. celebración de lo conseguido. Así que lo dicho, Claro que muchísimas... sí. Que viva el amor. Exacto. Esto es muy importante. Muchas Gracias. gracias, Julián y Pandemia Digital y equipo. Gracias. Gracias, Roberto. Hasta pronto. Buenas noches. Chao, chao.